Capítulo primero. El canto de los pájaros resonaba por entre las ramas de los pinos. Hacía buen tiempo, aun a pesar de la ligera bruma matutina. Los gemelos reían y jugaban alegremente un poco más adelante. Jim los observaba despreocupado mientras caminaba hacia el claro. «¿Qué ocurre, chicos?», inquirió Jim observando a sus nietos, plantados de pie junto al viejo árbol deshojado, con sus rostros elevados hacia el cielo y mirada de asombro. Entonces él también lo vio. «Dios mío, Ana», fue todo lo que alcanzó a decir antes de unirse a los niños en su silenciosa contemplación del cuerpo desnudo, amarrado a las ramas del árbol, con los brazos en cruz y el vientre abierto. La escena, que debiera resultar aterradora, poseía sin embargo un inusual aura de divinidad. «¿Es una diosa?», preguntó el pequeño Isaac. «Es la diosa del bosque», respondió su hermano Isaiah. Una serpiente blanca comenzó a reptar por el cuerpo, ascendiendo por entre los pechos de la joven y coronando su frente. «Será mejor que avise a George». Jim dio el aviso al sheriff George Goodman, que pronto acudió a la escena. Para la tarde de ese mismo día todo el pueblo se había enterado de la noticia y lloraba la muerte de la joven Ana. Greenvale nunca volvería a ser lo mismo. «Bueno, es una forma de verlo, pero te equivocas». «No, escúchame tú. Se necesitan el uno al otro. Es lo que se denomina codependencia». «Sí, ya sé que le hace cosas horribles a Tom, pero porque él en el fondo quiere que se las haga. Observa su actitud. Se lo está buscando. Jerry solo cumple con sus expectativas». «¿Pruebas? ¿Qué más pruebas necesitas? Tom y Jerry viven juntos». «¿Hola? ¿Hola?» «Mierda, se ha cortado. Parece que en este pueblo no hay cobertura, Zack». «Bueno, tampoco voy a quejarme. Esta escapada me vendrá bien para huir unos días del barullo de la ciudad». «¿De verdad crees que este asesinato puede estar relacionado con nuestro caso, Zack? El patrón parece caótico, pero las semillas rojas tienen por fuerza que estar relacionadas». La lluvia caía copiosa, encharcando el asfalto de la desértica carretera que conducía al pueblo de Greenvale. El temporal, unido a la oscuridad de la noche, dificultaba la conducción. Eso no hizo que el agente Morgan levantase el pie del acelerador. Sacó un cigarrillo y se lo puso en la boca. Acarició al retirar la mano la pequeña cicatriz bajo su ojo izquierdo, aún reciente, llamativa pero apenas insignificante en comparación con la gran marca que cruzaba su sien por encima de la oreja. Bajó la mirada para buscar su encendedor. Apenas fue un segundo. Cuando la alzó de nuevo, un hombre cubierto con un impermeable rojo se hallaba en mitad de la carretera. York dio un violento volantazo para esquivarlo, perdiendo por completo el control del vehículo y despeñándose por el terraplén. El coche dio varias vueltas de campana antes de impactar contra los grandes pinos. York abandonó el vehículo completamente destrozado, aún con el cigarrillo en la boca. En mitad de la lluvia sacó su encendedor y lo prendió. «Hemos llegado, Zack». El suelo húmedo a causa de la lluvia manchaba sus zapatos, pero muy probablemente debiera de estarle agradecido por amortiguar el golpe. ¿Se encontraría bien el tipo del impermeable? ¿Qué hacía caminando por el medio de la carretera en mitad de la lluvia? Aquellas incógnitas pronto dejaron paso a una mucho más acuciante. ¿Dónde diablos estamos, Zack? La incertidumbre comenzó a adueñarse de él, y cuando eso ocurría, su visión del mundo se distorsionaba. Necesitaba volver a estar en control de la situación. Avanzó por lo más parecido a un sendero que halló en las inmediaciones. No faltaría mucho para el amanecer, pero las nubes de tormenta oscurecían aún más el cielo nocturno. Alzando la vista, vio algo esperanzador. Focos. «Apuesto a que podemos encenderlos, Zack». En mitad de la oscuridad siguió el sendero que discurría junto a los focos, hasta dar por fin con una pequeña cabaña de madera, más bien una especie de cobertizo, dado que, si alguna vez tuvo puerta, esta hacía tiempo que había abandonado sus goznes. En el interior no había nada demasiado valioso, solo algunos estantes de madera mohosa con productos agrícolas. Al fondo de la estancia, York vio lo que parecía ser un viejo generador. Lo activó y, para su alivio, los focos del exterior que lo habían conducido hacia allí comenzaron a iluminarse. Al darse la vuelta, York se percató de la presencia de una inquietante figura en una esquina de la cabaña. Distinguió la imagen de una mujer de espaldas.
Iba descalza y llevaba una especie de vestido pasado de moda y bastante andrajoso. Su piel era pálida y su pelo estaba sucio, ambos cubiertos por extensas manchas de algo que podía o bien ser barro o bien sangre seca. Agente especial Francis George Morgan, se identificó York. Disculpe la intromisión, pero he sufrido un accidente de tráfico en las inmediaciones de su finca y... York se detuvo. La mujer continuaba de espaldas sin inmutarse por su presencia, pero realizando una serie de sonidos guturales bastante poco naturales. «Oiga, ¿se encuentra bien?» La figura comenzó a tornarse, pero no de la manera en que uno se imagina, sino arqueando por completo la espalda en un ángulo totalmente imposible. Los ojos de aquel ser habían desaparecido, dejando dos cuencas vacías y oscuras. La boca, antinaturalmente grande y desprovista de dientes, sonreía macabra e inquietante. Entonces aquella cosa comenzó a avanzar hacia él. York sacó su pistola de 9 milímetros reglamentaria y apuntó al ser. «No dé ni un paso más», advirtió. Pero la criatura, lejos de detener su avance, aceleró el paso. Morgan disparó. Fue un tiro certero en la frente, aun a pesar de encontrarse ésta en una posición poco usual. Aquello no la detuvo. Es más, como si de un animal herido se tratase, el espeluznante ser incrementó su hostilidad hacia York, que necesitó al menos 7 disparos al cráneo para derribar al engendro, el cual se disolvió en una especie de neblina morada tras ser abatido. «Empezamos bien, Zack. Espero que no fuera una persona muy querida en el pueblo». York salió de la caseta. El sendero, ahora iluminado por los focos, discurría ascendente a través del bosque. Pensó que tal vez siguiéndolo podría regresar a la carretera principal. Sin embargo, no había avanzado mucho cuando los focos se apagaron de nuevo. «Toca volver, Zack», dijo resignado. Cuando se aproximaba nuevamente a la cabaña, York creyó vislumbrar una gran sombra saliendo del lugar, pero sus ojos, que aún no se habían acostumbrado a la oscuridad, no eran capaces de distinguir nada en mitad de la insondable penumbra. Volvió a entrar en la cabaña y se dirigió al generador, el cual, por lo visto, no se había apagado debido a un mal funcionamiento. ¿Pero qué diablos? Un enorme tajo había seccionado los cables principales. La hendidura, de proporciones descomunales, parecía hecha con una especie de hacha de leñador de grandes dimensiones. Con gran dificultad, Morgan logró desencajar el panel frontal dañado y acceder al cableado seccionado. Tras un breve intervalo, logró empalmar la mayoría de cables. No resultaba muy complicado para alguien con formación en desactivación de explosivos. Aún así, no logró recuperar todos los focos, pero sí lo suficientes como para que el sendero resultara medianamente transitable. La lluvia continuaba cayendo en el exterior y el alba parecía resistirse a despuntar en aquella mañana de otoño. Morgan regresó al camino y consiguió recorrer un buen trecho sin inconvenientes. Tras atravesar un pequeño puente de madera que cruzaba un riachuelo, se encontró en una zona amplia. Las cercas de madera podrida y astillada indicaban que en aquel lugar otrora hubo algún tipo de recinto destinado a la ganadería. Unos siniestros charcos negros comenzaron a borbotear a su alrededor. Del fluido aceitoso emanaba un inquietante gas morado, muy similar a aquel en el que se había disuelto el ser que lo había sorprendido en la cabaña. Entonces empezaron a brotar más de aquellos engendros, como árboles emergiendo de la tierra, con las cuencas vacías, la piel pálida y la vestimenta andrajosa. Pronto Morgan se vio preocupantemente rodeado de aquellas criaturas. Sostuvo su arma y realizó algunos disparos que lograron abatir a uno de los seres. Sin embargo, tan pronto como el cuerpo se disolvió en neblina, otro semejante brotó del charco oscuro. «Hay que saber elegir las batallas, Zack», dijo Morgan resignado. Emprendió la huida por entre aquellos espantos que, si bien resultaban escalofriantes y poseían una gran resistencia, también eran torpes y lentos. York corrió sin detenerse a pesar de la dificultad del terreno embarrado, pero cuando se creía a salvo por fin, algo lo agarró y lo lanzó al barro. Desorientado, Morgan alzó la vista hacia su agresor. No fue capaz de ver el rostro oculto bajo la capucha de aquel familiar impermeable rojo. «Es el tipo de la carretera, Zack». El hombre no dijo nada, únicamente levantó sobre su cabeza un hacha de leñador de grandes dimensiones y la descargó contra Morgan, que logró esquivarla por los pelos rodando por el barro. Con gran agilidad, York se incorporó y sacó su arma, vaciando el cargador contra el agresor.
Las balas rebotaron como si disparase contra un muro. El atacante ni se inmutó y continuó avanzando hacia Morgan, arrastrando aquella descomunal hacha, dejando un profundo surco en el barro. York sabía que solo quedaba una opción: huir. Corrió a grandes zancadas por el resbaladizo terreno. Aquel hombre o entidad demoníaca lo perseguía incansable. El sendero parecía conducir hacia una verja metálica con una puerta, muy probablemente la salida de aquel recinto. York apretó el paso. «Reza porque esté abierta, Zack». Con el hombro por delante cargó contra la portezuela metálica que se abrió sin oponer resistencia. El agente Morgan siempre se regía por una máxima: cuando necesitas cruzar una puerta, la opción más sensata es embestirla. Si está abierta, pasas. Si cede, pasas. Y si no cede, no pasas. Son dos posibilidades de pasar contra una. Por desgracia para él, aquella puerta no iba a detener a su perseguidor a menos que ocurriera un milagro. Por suerte para él, el milagro se produjo, y una vez hubo cruzado el umbral, una extraña enredadera roja brotó de las entrañas de la tierra, bloqueando la puerta y cortando el paso al agresor, que sin ningún tipo de resistencia o aspaviento se dio media vuelta y dejó en paz a York. Entonces llegó el segundo milagro. La lluvia cesó y el sol comenzó a asomar por entre las nubes. Para cuando York hubo alcanzado la carretera principal era completamente de día. El fresco aire de la mañana en el campo vigorizó a la gente, que aspiró satisfecho el fragante aroma a resina de pino. Avanzó por el arcén deleitándose con las vistas hasta llegar a un puente frente al cual se encontraba el cartel de bienvenida al pueblo de Greenvale. Al otro lado del puente lo guardaba un coche de policía. Cuando se aproximó a él, la puerta se abrió y del interior emergió un ángel de rubios cabellos y piel clara. Sus ojos verdes reflejaban la tenue luz matutina como las cristalinas aguas de un arroyo salvaje. «Le estábamos esperando, agente Morgan». «Llámeme York, todos lo hacen», dijo sonriente él encendiendo un cigarrillo. «Está bien, York». «Agente York», corrigió él. «Yo soy la agente Emily Wyatt». «¿Es usted la sheriff?» «Ayudante del sheriff», aclaró ella. Al ver que no llegaba, salimos en su búsqueda. Estas carreteras pueden ser un poco traicioneras cuando llueve. George está echando un vistazo por la zona. «¿George?» «El sheriff, George Woodman». «Un servidor», dijo un hombre de ojos oscuros y poblado bigote, ascendiendo por la pendiente junto a la cuneta. «Agente especial Francis George Morgan», dijo York mostrando su placa. «Llámame York». «Bienvenido a Greenvale, agente Morgan», repuso secamente el sheriff. «¿Ha venido andando?» «Sufrí un accidente a un par de kilómetros de aquí. Terminé en una especie de granja o algo por el estilo. Mi equipaje y el resto de mis cosas siguen en el coche. Mandaré a alguien a recogerlos. Dígame, ¿qué es lo que busca el FBI en un pueblo pequeño como este?» «Supongo que mis superiores la habrán informado al respecto», dijo Morgan. «Efectivamente, pero aún sigo sin comprender por qué creen que mi equipo y yo no estamos capacitados para lidiar con el asunto», dijo irritado George. «Creemos que el caso puede estar relacionado con otros asesinatos que han tenido lugar últimamente». «Lo dudo. Vamos, Emily, llevemos al agente Morgan al hotel. Es un lugar encantador, aunque mucho me temo que su estancia no será muy prolongada, agente. Pronto se dará cuenta de que este pequeño pueblo no oculta nada que requiera atención federal». «Eso debo decidirlo yo, Sheriff Goodman», repuso Morgan, cansado ya de la actitud hostil de Goodman. El hombre farfulló algo, malhumorado, y se puso al volante.